Audiolibro patrocinado por BibliaChat. Capítulo 11. Un avivamiento. Es tiempo de clamar por un avivamiento. Oremos a Dios como el profeta Habacuc, diciéndole: Aviva Jehová tu obra en medio de los tiempos dala a conocer. Habacuc 3:2. Hermano, es la gran necesidad de la actualidad. ¿Qué es un avivamiento? Es una visitación de Dios en la cual Él imparte por su Espíritu nueva vida a su pueblo y da vida a los que están en pecado. Un avivamiento es nueva vida procedente de Dios. Aleluya. ¿Para qué necesitamos un avivamiento? Primero, para que muchos ministros sientan un nuevo amor por las almas y entre en ellos un anhelo de conducir las gentes a Cristo. Que muchos de ellos reciban un nuevo amor por la palabra de Dios y una fe viva en ella. Que muchos de ellos reciban potencia en la predicación. 2. Para que multitud de cristianos sean apartados del mundo y sean lanzados a vivir en profunda consagración con Cristo. Que multitud de ellos reciban un nuevo espíritu de oración, cosa que la oración deje de ser un deber y se vuelva la necesidad de un corazón hambriento de Dios. Que reciban un deseo ferviente de ganar las almas perdidas. Que los creyentes hablen de Cristo en todas partes y su única conversación sea Cristo. Que su único regocijo sea Cristo y entre en ellos un nuevo amor por la palabra de Dios. Tercera, para que se produzca una profunda convicción de pecado en los inconversos. Juan 16, 7, 8. Si no se produce convicción de pecado en las gentes, no sería un verdadero avivamiento. Que multitud de pecadores sean convertidos y regenerados. Amén. Cuarto, necesitamos ese avivamiento en esta época más que nunca, ya que muchos llamados ministros y maestros de la palabra son escépticos, no son dados a la oración y al ayuno, y lo menos que tienen es amor a las almas. 5. La condición doctrinal de muchas iglesias no es muy buena. Muchos no creen en sanidad divina, ni en el bautismo del Espíritu Santo, ni en santidad interna y externa. La mundanalidad es notoria en multitud de llamadas iglesias de Cristo. La codicia del dinero impera en los miembros. Hay gran descuido en la oración y el ayuno. Se lee muy poco la palabra de Dios, pero se lee mucho el periódico, las novelas mundanas y otra literatura inútil y pervertida. No hay tiempo para testificarle a los perdidos, pero hay tiempo para la televisión por horas, e ir al deporte y a las playas y a los hipódromos. 6. El mundo está cada día más pervertido. Se legalizan los divorcios y los abortos. Predomina la prostitución y la homosexualidad. La literatura y los cinematógrafos están corrompidos, pero son permitidos. El arte se vuelve indecente. Se mata por dinero o por cualquier causa. Todos los medios de comunicación anuncian todo tipo de fisio. El único remedio para toda esta depravación e inmoralidad es un avivamiento. Esto detendría la corriente de inmoralidad. Solo la potencia del Espíritu de Dios puede derrumbar la multitud de falsas doctrinas imperantes en la actualidad. ¿Qué hacer? Hay que orar y orar y orar y ayunar hasta que venga el Espíritu de Dios y avive su pueblo. El avivamiento de Pentecostés tuvo su origen en la oración. El grupo de los 120 oró hasta que cayó el poder y llenó la iglesia. Es necesario clamar a Dios para que nos dé un espíritu de oración y ayuno, para que podáis clamar por horas con almas angustiadas y con gefos y secles y en lenguas y en profunda agonía por los perdidos y por la condición de la iglesia actual. Dios mío, que venga sobre mí el espíritu de oración y que pueda influenciar a otros. Debe ser el clamor constante. Debemos clamar día y noche, en vigilias y en madrugadas pidiendo poder.
Es menester que las iglesias y grupos cristianos se reúnan para pedir a Dios lluvia de bendición. Lo único que se necesita para encender el fuego es la oración, preferiblemente en ayuno, ferviente e incesante del pueblo de Dios. Orad sin cesar, orando siempre en el Espíritu. Así lograremos el avivamiento que necesitamos. Amén. Para los días en que yo trabajaba aún de profesor en la Escuela Superior de Camuy, sentí invitar los jóvenes a orar conmigo al mediodía en los bajos de mi hogar. Salíamos de la escuela a las 11:30 de la mañana y corríamos a clamar a Dios. Nos perdíamos el almuerzo, pero orábamos como hasta las 12:45, luego retornábamos a la escuela. Día tras día el grupo como de 40 o más jóvenes seguíamos orando. De pronto el Espíritu Santo comenzó a manifestarse y muchos recibían el bautismo del Espíritu. Era glorioso que jóvenes que nunca habían visitado una iglesia venían y eran llenos del poder y regenerados en forma gloriosa por Dios. Algunos que estaban jugando en las canchas oían una voz que les decía: «Ve al sótano del hermano y vive». Dejaban el juego y venían a la reunión y eran bautizados por el Espíritu en forma gloriosa. Los dones del Espíritu se manifestaban, aleluya. Multitud de jóvenes se convirtieron. Algunos son ahora creyentes fieles en las iglesias y muchos predican al Señor. Fue un precioso avivamiento provocado por un grupito de jóvenes que se dedicaron a orar día tras día, clamando a Dios por su bendición. Gloria a Dios. Si todas las iglesias cristianas comienzan a orar de madrugada, día tras día, pidiendo a Dios por un avivamiento, y establecen cadenas de ayuno, semana tras semana, no fallará Dios en derramar lluvia sobreabundante del poder. Es necesario que por lo menos a las 5 de la mañana los hermanos estén en sus iglesias clamando por el avivamiento que necesitamos, vaciando sus corazones delante de Dios. De 5 a 7 de la mañana por lo menos cada congregación debe estar en clamor. De ahí los hermanos pueden salir a sus trabajos o retornar a sus hogares. Es la única esperanza para los tibios en las iglesias y los muchos seres queridos que están perdidos. Es la única esperanza para un mundo en crisis. De la iglesia actual depende el avivamiento que necesitamos. Pastores, despertad al llamado de Dios. Evangelistas, siervos todos, despertad que Dios nos hace responsables de dar la batalla para que el Espíritu caiga sobre toda carne y millares escapen antes de que la ira de Dios sacuda a los pueblos. Unámonos a clamar y veremos la gloria de Dios. Amén. Ya no es tiempo de perseguirnos y criticarnos los unos a los otros, sino de unirnos a clamar a Dios por un poderoso avivamiento que traiga a millares a los pies de Cristo y caliente a los miles de tibios en las iglesias que están a punto de ser vomitados por la boca del Señor. Unámonos y entremos en el avivamiento. Amén. Amén.